Mi nombre es Valeria Hernández, soy de México, ingeniera ambiental, y aprovecho este espacio para agradecer al doctor Daniel Malpartida por su invitación para hacer mi presentación en este Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Como hemos venido trabajando el tema de desarrollo sostenible, hoy vamos a abordar la inteligencia artificial y el cambio climático. La clase de hoy a lo mejor es muy positiva, donde vamos a ver que el cambio climático, que hay tecnología con inteligencia artificial que promueve el cambio climático. Y después en la siguiente sesión, pues vamos a ver que pues no es tal cual. Ahorita vamos a ver lo que se dice positivo del cambio climático. Bueno, de la inteligencia artificial para solucionar problemas del cambio climático. Bueno, repasando así brevemente, nosotros ya habíamos estudiado que estamos en la época del desarrollo sostenible, que nuestra ética ambiental es antropocentrista, la naturaleza está a nuestro servicio y estamos tratando de equiparar que el consumo que realizamos y la extracción que realizamos de recursos naturales nos permite el desarrollo, mientras también nos permita contaminar, pero de manera equilibrada, no contaminar tanto para que las futuras generaciones todavía tengan con qué contaminar. Digo, así en palabras llanas, en lenguaje coloquial, eso es lo que hemos venido viendo. Y, y bueno, entonces, ¿cómo fue que todos estos problemas de los desastres que incluso les mencioné en la primera sesión, el derrame de petróleo, el accidente de Minamata y otras desastres naturales que ha habido, cómo fueron que ocasionaron que se hiciera una convención, una reunión del medio ambiente, después se hiciera el informe Brundtland y después se hicieran diferentes acuerdos para tratar de mitigar los daños ambientales. Uno de los más importantes que se llegó a un consenso era el cambio climático. El cambio climático se debe a que el planeta Tierra de manera natural ya posee ciertos gases, pero de manera artificial el ser humano produce otros gases que hacen que la Tierra se sobrecaliente y el cambio climático va generando más huracanes y los huracanes van ocasionando pues más tragedias. Estas tragedias impactan más en los países que no tienen la posibilidad económica de enfrentar o afrontar las consecuencias de un huracán. Y entonces eh, un país desarrollado o un país subdesarrollado sobre todo pues no puede avanzar porque en cualquier momento llega un desastre ambiental y el desastre ambiental otra vez los echa para atrás. Entonces el cambio la Organización de las Naciones Unidas ya identifica que el cambio climático y la devastación que se hace al medio ambiente pues tiene una relación directa con el desarrollo económico de la ciudadanía. A nivel mundial, en todos los gobiernos, esto es un reto. Y de hecho, en este siglo, el reto principal que tenemos es el cambio climático en materia de problemas ambientales. Existen 7 gases de efecto invernadero que están regulados en la normativa internacional en materia de cambio climático. Y aquí volvemos otra vez a Japón. Recuerden que Minamata está en Japón, pero aquí estamos hablando de otra ciudad que es el protocolo de Kioto. Bueno, que es Kioto y en Kioto está el protocolo de Kioto. Este protocolo trata sobre cómo regular los gases de efecto invernadero y se identificaron cuáles son los más importantes que causan un calentamiento global. Ahorita, bueno, el objetivo de esta clase no es ser especialistas en ingeniería ambiental, sino más bien empezar a ver la relación entre la inteligencia artificial y su veracidad en si puede o no resolver problemas ambientales. Pero vamos a ahondar un poco en esos gases que sí tenemos que saber un poco de qué se trata.
El dióxido de carbono es uno de los gases más comunes. Este gas es característico de los procesos de combustión y de procesos industriales específicos en el sector de la minería, de la industria química y de la industria de los metales. El metano es un gas característico de la descomposición de materia orgánica. El metano pues se produce también de manera natural y también pues de manera pues artificial. El metano es un gas característico de la descomposición de materia orgánica, fíjense, y de la ganadería. Quiere decir que pues todo lo que está en descomposición, sean animales, sean alimentos, todo empieza a producir, todo lo que produce mal olor, pues va generando gases y ese gas tiene un impacto en el cambio climático. Cada kilogramo de metano equivale a 34 kilogramos de dióxido de carbono. El monóxido de nitrógeno es un gas asociado al uso de fertilizantes en la agricultura, a la gestión del estiércol en la ganadería y algunos procesos industriales. La emisión de 1 kilogramo de este compuesto equivale a 265 kilogramos de CO2. Los gases fluorados, divididos en las familias de hidrofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y perfluoruro de perfluorocarbonos, son gases que se utilizan como refrigerantes en la extinción de incendios o como aislantes eléctricos. Su emisión se produce bien en los puntos de consumo, bien en los puntos de producción, y su impacto unitario sobre el cambio climático es el más elevado, estando en el orden de miles de veces el impacto del CO2. En el año 2012 se decidió incluir también el trifluoruro de nitrógeno, un gas generado en la microelectrónica y en la producción de pantallas de cristal líquido. Entonces aquí vemos que estamos incluso pues viendo que todos los sectores o un amplio número de sectores producen gases de efecto invernadero y esto es constantemente. Y aquí en la parte final dice pantallas de cristal líquido. Pues ustedes saben que también este producto va cada vez aumentando su línea de producción, su demanda, y es impactante ver cómo, a pesar de que el desarrollo sostenible se marcó desde 1987 como tal, pues sigue habiendo tecnología que se desarrolla pese a que se conocen las consecuencias de estos contaminantes. Y ahora, ¿quién, quién, quién tiene que pagar el costo de esta emisión de gases? Digo, porque pues las vacas lo producen y no lo van a pagar. En todo caso, son las fábricas, los países o son los ciudadanos que se ven afectados. Los acuerdos internacionales de cambio climático se basan en un principio que se llama principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada. Es decir, todos somos responsables, pero no en la misma medida. De hecho, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hace caer la carga más pesada de la lucha contra el cambio climático sobre los países industrializados, ya que son ellos la fuente principal de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el pasado y en la actualidad. Y bueno, se pide a estos países que hagan todo lo posible por reducir las emisiones de gases y que aporten la mayor parte de los recursos necesarios para los esfuerzos que se deban realizar en otros lugares. Estos son mecanismos que no vamos a profundizar en esto, pero prácticamente se llaman bonos de carbono. Y si una industria dice, sabes que yo sí quiero contaminar, pero quiero compensar, pero a lo mejor yo contamino en Dinamarca y quiero compensar en la Amazonia. Entonces yo
contamino, calculo cuánto debo de bonos de carbono y después de decir, no, pues yo debo tantas toneladas, entonces yo pues le pago a alguien en la Amazonia para que él no se dedique nunca a la deforestación, ya que los árboles son naturalmente sumidores de dióxido de carbono. Recuerden que un árbol eh, respira dióxido de carbono y emite oxígeno. Entonces, por eso es muy importante que el sector forestal pues no tenga pérdidas o que no se haga abuso de la tala de los árboles. Entonces, así funciona esto, ¿no? El principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada, pero también hay oportunidades para que el que contamine le pague a otro para que compense. O sea, pero lo importante es también identificar que, que los países industrializados son los más responsables de estos contaminantes. Bueno, entonces, ¿cómo entra la inteligencia artificial a solucionar este problema? Pues si nosotros nos regresamos a esta hojita, bueno, me voy a regresar a esta diapositiva, nosotros podemos ver cómo se analizan los gases de efecto invernadero por sector. Por ejemplo, el sector de energía eléctrica, por generar energía eléctrica, se produce el 24% de gases de efecto invernadero. La industria produce el 14%, los edificios el 8%. Recuerden que los edificios pues necesitan termostato y consumo de energía más elevada que una vivienda. Actividades relacionadas con la energía 5%, el transporte abarca el 14%, el uso del suelo, que incluye la deforestación, causa el 18% de gases de efecto invernadero. La agricultura causa el 14% y los residuos el 3% de gases de efecto invernadero. Entonces, la electricidad es de los sectores que mayor gas de efecto invernadero producen, y entonces aquí entra la domótica, que trata de establecer pues que la tecnología puede ser utilizada para reducir el CO2. ¿Cuánto CO2 puede evitar la domótica? Bueno, ¿cómo puede ayudarnos la domótica a reducir las emisiones? A escala doméstica nosotros podemos hacer nuestra aportación como ciudadanos para ahorrar y para disminuir nuestra factura mensual de la luz, de calefacción, de comida. Entonces, cuando hablamos de domótica, nos referimos a la automatización y el desarrollo de sistemas de control aplicados a la vivienda mediante equipos, máquinas o electrodomésticos. Pues porque estos tienen la capacidad de comunicarse entre ellos de forma interactiva, seguir las instrucciones de un algoritmo o un programa controlado por un usuario, y entonces nosotros podemos como ciudadanos disminuir los gases de efecto invernadero que producimos en nuestras viviendas. Ese es el lado positivo de cómo la inteligencia artificial le provee al ciudadano esta posibilidad. Y aquí entra pues el concepto que ustedes tienen, bueno, que de ciudadanía digital, ¿no? Que nosotros también podemos tomar estas decisiones como ciudadanos de decir, bueno, yo estoy en mi casa, tengo que ser responsable, cuántos productos puedo migrar de uso tradicional a uso de protección de energía renovable y cuántos van a ser automatizados por inteligencia artificial, cuántos pueden ser cuántas acciones podemos realizar de sustitución de actividades y, y, y tratar de hacer acciones que protejan al medio ambiente. Bueno, ¿cuánto CO2 puede evitarse a través de la domótica?
Según el estudio de Study the Energy Savings Potential of Home Automation Technology, la adopción generalizada de productos de automatización del hogar como mecanismos de control de la temperatura o de la iluminación, si se utilizan con fines de ahorro de energía, podría evitar colectivamente hasta 100 millones de toneladas de emisiones de CO2. Este estudio del 2016, que analiza el potencial ahorro en una vivienda automatizada, revela que la domótica en el hogar puede ahorrar costos hasta un 10% de energía. En paralelo, el estudio Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda, elaborado por el IDAE, asegura que el ahorro energético total en un año podría superar el 25%. Este documento pues plantea un caso práctico en el que se calcula el ahorro de energía en una vivienda con domótica, obteniendo pues conclusiones como que la iluminación se ahorra hasta en un 80%, en aire acondicionado hay un ahorro del 25%, en calefacción se ahorra el 17%, en el usos de aparatos electrodomésticos el 20%, en el ordenador se ahorra el 10%. Entonces, si calculamos la media de ahorro de todas estas áreas, llegaremos a la conclusión de que instalar un sistema con domótica en casa puede suponer un ahorro energético de total de 25 al 30% del consumo en un año. Pero aquí estamos viendo que la carga está hacia el ciudadano, ¿no? Nosotros, no los sectores que mencionamos aquí, que vendría siendo el sector eléctrico, la industria, los edificios, sería que nosotros nos pusiéramos a hacer también esta chamba, ¿no? El cambio climático, como ya los mencioné, pues es uno de los retos más urgentes. La búsqueda de soluciones sostenibles ha impulsado entonces tecnologías avanzadas que nos ayuden a mitigar los efectos. Y pues esto de la domótica, pues en realidad también empieza a utilizarse, cuando ya se utiliza en toda tu casa, pues estamos hablando de que estamos de tener hogares inteligentes o en inglés smart homes. Y su aplicación pues tiene un impacto directo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo energético. Ahora, a través de la inteligencia artificial, los sistemas de calefacción, refrigeración, iluminación de una vivienda pueden ajustarse de manera automática y precisa en función de las necesidades reales de los habitantes y de los patrones de uso. Hay un termostato inteligente. Aquí yo en la imagen les puse a una chica, la chica está en su vivienda, está tomando café, pero está programando desde su celular que su vivienda esté agradable con 21 grados y vemos que está muy soleado el día, pero ella lo está poniendo 21, ¿no? Entonces, el New Learning Thermostat es capaz de aprender los hábitos diarios del usuario, ajustar la temperatura de manera eficiente y evita el desperdicio de energía en momentos en los que la casa está vacía o durante las horas en las que no es necesario un consumo intensivo. Esto no solo reduce el gasto de electricidad, sino que también disminuye la demanda energética a nivel general, contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono derivadas de la producción de energía. Así también de manera técnica, pues, o sea, ¿qué hace el Nest Learning Thermostat? Pues como les comenté, es un termostato. La inteligencia artificial hace que este aparato aprenda de ti, memoriza la temperatura que te gusta y se programa solo, baja la temperatura automáticamente cuando te vas de la casa, utiliza sensores integrados para aprender cómo se calienta tu casa y si tiene corrientes de aire. También puede controlar la temperatura de tu hogar desde cualquier lugar con la aplicación Nest. La pantalla se ajusta automáticamente a una fuente más grande y fácil de leer cuando está lejos. Detecta
cuando el termostato se calienta por la luz del sol y se ajusta automáticamente, se controla por voz y funciona con el Hey Hola y el Alexa, ¿no? Y, y también, pues una de las ventajas es que estos aparatos se pueden crear con materiales sostenibles. Los componentes de plástico están hechos con 49% de desechos reciclados. Pues gracias a esta tecnología, los electrodomésticos y dispositivos conectados pueden ser gestionados de forma inteligente, apagándose cuando no están en uso, y a esto se le llama que se está reduciendo el efecto del consumo fantasma. Es un concepto que permea mucho, prevalece mucho en la ingeniería ambiental, en la electricidad, que se llama consumo fantasma, que es el gasto energético que ocurre cuando los dispositivos permanecen en modo de espera. Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo fantasma puede representar hasta un 10% del uso total de electricidad en un hogar. Con la ayuda de la inteligencia artificial es posible minimizar este tipo de desperdicio energético, lo que genera tanto beneficios económicos como beneficios ambientales. Optimización de los recursos renovables. La inteligencia artificial no se limita a la gestión del consumo energético, sino que también puede desempeñar un papel crucial en, en el uso de paneles solares y las baterías de almacenamiento de energía. Seguimos hablando de la casa, pero va esto entrelazándose con otros temas. El chiste es de que cuando nosotros podemos controlar estos paneles solares, nosotros a la vez estamos impactando en otro sector que vendría siendo el aprovechamiento de las fuentes renovables. Entonces, nosotros al tener paneles solares, pues vamos a dejar de consumir la energía eléctrica y entonces sí nosotros vamos a disminuir los gases de efecto invernadero desde ese sector. Y así nosotros vamos a eliminar nuestra dependencia a los combustibles fósiles y a la vamos a reducir también la huella de carbono. También otro de los aspectos que pueden, las ventajas que tiene el Smart Home es que pueden hacer ajustes de la temperatura, bueno, aparte de la temperatura, perdón, pueden hacer ajustes de la humedad, de la calidad de aire y la ocupación de las habitaciones. Si los sensores detectan que una habitación está vacía, pues el sistema entonces se va a apagar. Y se le va a proporcionar un análisis detallado de su consumo energético para que tenga mayor conciencia sobre su impacto ambiental y le va a ofrecer también oportunidades de mejora. Un comité sobre el cambio climático muestra que el 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero del Reino Unido provienen del calentamiento de los lugares en los que vivimos y trabajamos. Esto supone que casi una quinta parte de todos los gases de efecto invernadero de Reino Unido provienen de la calefacción y de ese 19%, más de las 3/4 partes de las emisiones provienen de edificios domésticos. Por otro lado, también tu casa puede tener sensores de fuga de agua, que es otra forma de que se reduce el impacto ambiental. Se pueden colocar en lugares apartados para detectar las fugas. Y esto es relevante porque las fugas domésticas diarias representan alrededor de 1 billón de galones de agua desperdiciada anualmente, lo que constituye un
una catástrofe ambiental. Esta cantidad de agua equivale a más de 1.500 piscinas olímpicas. Si instala un sensor de fugas inteligente debajo de los lavabos, detrás de los inodoros, alrededor de las lavadoras y otros puntos donde puede haber fugas, pues se va a desperdiciar el agua. También los dispositivos como persianas y cortinas automáticas pueden generar ahorros de energía notables al proporcionar aislamiento adicional y regulación de la luz solar. La automatización y los sensores domésticos permiten que las persianas se abran durante el día o en los momentos soleados, pudiendo calentar una casa con la luz del sol. En los días más calurosos del verano, las persianas se pueden configurar para que se cierren cuando esté demasiado soleado, evitando así que entre calor innecesario a la casa y reduciendo la necesidad del aire acondicionado. Y estas serían una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial para el cambio climático, pero me gustaría a mí mencionarles que, que el cambio climático pues también conlleva que, que nosotros no nada más seamos responsables del consumo que está en nuestro hogar, sino que nosotros seamos responsables también con el medio ambiente. El cambio climático es urgente porque también está acabando con las abejas. Ahora, hay un proyecto en Polonia que está intentando crear estas abejas que son robóticas. Me imagino que a lo mejor ustedes ya han escuchado de este tema. Hay algunas, voy a buscar aquí ahorita en internet a ver si por aquí encontramos una imagen. El abeja robótica. Pues no, no son estas. A lo mejor la que más se acerca es esta. Bueno, uno de los usos también que estamos tratando de, de utilizar en el mundo para superar esta fase de daño, pues es también que tenemos que preocuparnos por la polinización. Y la polinización, la, pues es una actividad directamente pues de las abejas. Pero ¿qué pasa si el cambio climático está ocasionando que desaparezcan las abejas? Pues entonces se convierte en un problema grave, pero ya hay una solución que es inventar abejas robóticas. Y estas abejas robóticas van a funcionar como mini drones que van a estar programados para encontrar, para polinizar, van a detectar las áreas que necesitan polinización, van a ir haciendo exactamente, emulando el trabajo de una abeja y se consideran aquí pues varios prototipos. A mí me gustaría añadir que ese tipo de acciones ya están estudiadas en el ámbito de la ficción, en la serie de Black Mirror, sobre qué pasaría si nosotros viviéramos en un país donde ya se utilizan las abejas robóticas y ponen el contexto en un mundo complejo en donde nosotros ya estamos utilizando las abejas, pero que también esta realidad se compagina con otras que vendría siendo el uso de las redes sociales, la corrupción. En este capítulo de Black Mirror, se trata de que las abejas después son hackean los drones y los drones sirven para hipervigilar a la ciudadanía se da cuenta, unos hackers empiezan a hacer encuestas por Twitter y empiezan a preguntar a quién odias y a las personas que más odies del gobierno, entonces de repente desaparecen y desaparecen porque estos drones son hackeados y se utiliza para inyectarles veneno a las personas. Y esto nos habla de cómo
cómo es muy importante hacer un análisis sobre el un análisis integral de cómo van a operar estas tecnologías, ya poniéndolo en su conjunto, cómo va a reaccionar la sociedad y simular qué es lo que va a pasar en la vida real. Cuando lo hacemos de manera unilateral, pues siempre será positivo. Bueno, también hay un caso real que es un proyecto que se llama Bee Home, que los apicultores están empezando a utilizar y ellos se dieron cuenta que una colmena de abejas tiene 60,000 celdas divididas en 10 cuadros. O sea, estamos hablando de los panales, y cada uno con unas 6,000 celdas. Entonces, las abejas almacenan los huevos de la reina, las larvas y las pupas, así como el néctar del polen y la miel. Ese es su hogar. Y la Bee Home, este programa que se llama Bee Home, está formado por colonias de 30 cuadros con 180,000 celdas en cada una que se controlan individualmente. Y así entonces ellos empiezan a vigilar las colonias las 24 horas del día y se van generando terabytes de datos que se suben a la nube para ser analizados por la inteligencia artificial que identifica qué es lo que ocurre en cada celda. Esto es importante porque los apicultores tienen que identificar una enfermedad en tiempo real y es difícil hacerlo porque hay que supervisar cada célula constantemente para poder identificar cualquier pequeña fluctuación en el comportamiento de las abejas que pueda disparar una alarma y requiera una decisión sobre la acción apropiada. Esto no significa que la apicultura tradicional esté cambiando, sino que la apicultura tradicional ahora utiliza la tecnología como un apoyo. De esta manera, algunos apicultores están salvando a las abejas del planeta y esto está relacionado directamente con el suministro global de alimentos. La empresa Bee Home ha reducido la muerte de las abejas y también ha fabricado dispositivos para salvar pues la mayor cantidad de estos insectos. Hay muchos retos asociados con la inteligencia artificial porque tiene que combinarse el hardware, el software, la biología y la química. Invertir en un sistema biológico tan caótico y complejo es que, porque está utilizando la inteligencia artificial, pues es complejo al principio, pero al final va a empezar a perfeccionar los modelos y los algoritmos y después se van a rastrear más fáciles a las abejas. Para los apicultores, toda esta tecnología de la inteligencia artificial está, además de generando muy buenos ingresos, pues está ayudando a controlar cada vez más mantener la calidad de la miel y está perfeccionando el conocimiento que ya teníamos sobre la biología de estos animales, estos insectos y sobre todo el suministro, de alimentos se ve todavía, pues tenemos esperanza de que la polinización esté favoreciendo a, al combate contra el hambre. Salvar a las abejas es una tarea que todos los ciudadanos tenemos que hacer y ojalá que en esta parte de la ciudadanía digital también nosotros veamos que aunque no podemos asumir un papel directo con una colmena porque no somos apicultores, que sí podemos decidir en qué tipo de empresas vamos a consumir nuestra miel, si van a ser en empresas que están apostando por tecnologías verdes o si estamos apostando por empresas que no están haciendo ninguna mejora o que abusivamente están haciendo las cosas, malas prácticas.
Yo creo que este caso de Black Mirror y estos casos de la vida real, pues nos ayudan a comprender que independientemente, pues se necesita de la ética para implementar los avances de la tecnología, que se necesita que nosotros estemos muy conscientes de las decisiones que vamos a tomar para nosotros mismos, pero también para las futuras generaciones, y también nos va a permitir decidir si realmente el antropocentrismo vendría siendo el modelo que compagina con el desarrollo sostenible. Pues yo diría que no, pero que tendríamos que cambiar más al biocentrismo o al ecocentrismo, pero eso es lo que estamos tratando de analizar. Por mi parte, sería todo. En la siguiente clase, pues vamos a ver la teoría del desarrollo sostenible, el informe Brundtland, y vamos a ver en sí, pues, cuáles son las críticas al desarrollo sostenible, y vamos a ver por qué, pues, la inteligencia artificial tiene sus desventajas. Por mi parte sería todo. Les mando un caluroso saludo y les deseo, pues, mucha suerte. Que disfruten esta clase. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi correo valeria.hdz.reyes@gmail.com. Bye bye.